Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com. Otra vez, nuevamente aquí, con todos vosotros, ya sabéis. Tenía un tema del que tenía pendiente hablaros. No es otro más que el secreto. Sí, es un tema al que le he dedicado muchas horas, un montón. He leído muchos libros, no solo el del secreto, sino de otros coautores, algunos de ellos desde hace más de 150 años. Fui tirando del hilo en su día y, bueno, pues llegué a sorprendentes conclusiones e incluso hice mis propios experimentos. Os contaré algo. Desde un primer momento, en un primer momento, pensé que aquello no era interesante, pero estaba equivocado. Es muy interesante. Veréis. Hace ya más de 2500 años, Siddhartha Gautama anunciaba en sus aforismos una máxima que encabezaba los escritos filosóficos que este hombre tenía. Y él decía lo siguiente: al principio de esos aforismos, tenía un libro en el cual hay 400 y pico aforismos aproximadamente, el primero de ellos comienza así: todos los estados encuentran su origen en la mente. La mente es su fundamento y son creaciones de la mente. Si uno habla o actúa con un pensamiento impuro, entonces el sufrimiento le sigue de la misma manera que la rueda sigue a la pezuña del buey. Y el segundo dice lo siguiente: todos los estados encuentran su origen en la mente. La mente es su fundamento y son creaciones de la mente. Si uno habla y actúa con un pensamiento puro, entonces la felicidad le sigue como una sombra que jamás le abandona. Era el Dhammapada. El Dhammapada, o el camino de la rectitud, para aquellos que no lo sepan, os diré que Siddhartha Gautama es Buda. Siempre he tenido al budismo como un ejemplo de filosofía. A mí personalmente es una de las grandes filosofías que he intentado seguir a lo largo de mi vida. No es una religión, no se equivoquen ustedes. No lo es, no venera a ningún dios y ve a la figura divina como al humano. Es el humano, el divino, el ser que tiene que exaltarse. No habla ni de ningún dios, ni de ningún tipo de auriga, sino que es el hombre el que tiene que crecer. Bien, dejemos a Buda. Fue Rhonda Byrne quien en el año 2008 popularizó un libro llamado El Secreto. Estoy seguro que a todos vosotros os suena. El Secreto, sí. En él nos explicaba que existía un poder dentro de nosotros, un poder capaz de conseguir cualquier logro que nos propongamos. Dinero, amor, felicidad, salud, bienes materiales, amistad, éxito, todo lo que queráis. Eso se consigue desde dentro de nosotros. Todo aquello que el ser humano puede anhelar lo puede conseguir si ejecuta una serie de instrucciones de manera adecuada. Las instrucciones parecen fáciles, pero llevarlas a la práctica es bastante complicado. Me voy a centrar en la idea del secreto. Al principio pensé que aquello no era interesante, pero le di una oportunidad. Este documento hacía referencia a que todo aquello negativo que sucede es porque nosotros mismos lo atraemos. Y entonces mi primer pensamiento fue de suspicacia. Pensé que bueno, que ya era otra vez la archiconocida idea de que nosotros somos los culpables de nuestros problemas. No obstante, me acabé de leer el libro y me pareció que empecé a ver en sus hojas cosas que ya había escuchado anteriormente. La señora Rhonda Byrne se había inspirado notablemente en un libro que se escribió en el año 1910, disculpad. Un libro titulado La ciencia de hacerse rico, de Wallace Waitz. Wallace Waitz fue un hombre que llegó a las mismas conclusiones que Rhonda. Bueno, en realidad fue Rhonda la que se inspiró de Wallace, pero llegó a esas conclusiones que podéis encontrar en El Secreto. El libro, también, que leí, del señor Waitz, se había inspirado de otro,
Es una especie de juego en cadena. Unos se inspiran de otros. Concretamente del Kybalión. Hubo una serie de escritores que escribieron el Kybalión y uno de ellos fue William Walker Atkinson, entre otros autores. En algunas de sus obras encontramos algunos de sus títulos tan sugerentes como, por ejemplo, El poder mental y el secreto de la magia mental. Esto hace ya casi 120 años, 130 años. Ya estaban hablando de todas estas cosas. El secreto y la ley de la atracción no son nuevos. Con los pocos datos aportados aquí, llegamos con estas ideas hasta finales del siglo XIX. Hace ya mucho tiempo que se hablaba del secreto. Lo que pasa es que eran foros muy pequeñitos, en los cuales se debatía este tipo de cuestiones a un nivel muy pequeño, muy pequeño. Bueno, el secreto trascendió, fue un boom. Aquello se disparó. Pero si bien es cierto, el secreto ha sido muy poco popularizado por los grandes medios de comunicación. La productora que produjo El secreto, la señora Birney, decidió no utilizar los grandes medios de comunicación para dar a conocer esta idea. Bien, llegados a este punto, al siglo XIX, estábamos hablando del señor William Walker Atkinson. Este tipo de personajes son ocultistas. Todos son ocultistas. Os comento, no os equivoquéis. Un ocultista no es un iluminado. Es distinto. Ambas cosas no son lo mismo. Puede inducir al error. Vamos a seguir hablando del secreto. Os cuento. Hay un punto en la cuestión del secreto en el cual le hace referencia a la física cuántica. Y es cierto, hay experimentos de física cuántica en los cuales el observador es capaz de modificar el resultado final. Un experimento repetido la vez A y el observador situado en una posición concreta hace que ese experimento dé un resultado. Un experimento B exactamente igual al A modifica su estado cuando ese observador observa ese estado de la materia desde otro punto de vista, siendo el mismo experimento, con lo cual se detectó a través de la física que existía una especie de elemento o factor desconocido que modificaba esos resultados. ¿Sabéis cuál es? El observador, evidentemente. La mente del observador modificaba los resultados de la materia. La fuerza de la mente, unida a las emociones, el corazón, esas emociones que notáis aquí, cuando os encontráis mal, cuando tenéis problemas o cuando os sentís felices, eso que notáis aquí y que desde luego induce a la mente a pensar de una manera o de otra, eso es muy importante en la cuestión del secreto. Con el secreto se puede conseguir todo aquello cuanto deseamos. Lo cierto es que, como ya he dicho antes, yo he hecho pequeños experimentos y he tenido la oportunidad de escuchar a gente que me ha contado sus experiencias, con las cuales han llevado a buen puerto todas aquellas ideas que querían plantear o que querían conseguir a través de esta ley de atracción. Hubo unos estudios importantes de un señor que se llama Greg Braden. Greg Braden, ahí tiene un documental muy famoso, os invito a que lo busquéis en internet y lo visionéis, se llama La ciencia de los milagros. El señor Greg Braden investigó para una serie de empresas privadas. En ellas descubrieron que había una serie de factores vinculados a un estado mental concreto. La mente, cuando entraba en un estado mental unido a los sentimientos, era capaz de obrar milagros. Esto no es nuevo, como ya he dicho, es muy antiguo. De todos modos, se experimentó sobre ello y se consiguieron resultados sorprendentes. Las pruebas obtenidas fueron impresionantes. Eso está en el documental del señor Braden. También habla de una serie de experimentos militares sobre la modificación de la materia por medio de la mente, así como la influencia de la mente sobre los cuerpos, pese a que esté a remotas distancias, muy lejanas, y al parecer son instantáneas. Las distancias no afectan el tiempo de ejecución. Recordad, los sentimientos y la mente. Ahí está todo. Greg Braden habla de la oración.
Pero no la oración que ustedes conocen. Orar, pedir. Ay, Dios mío, yo quiero, yo espero que me toque algún tipo de juego de azar, o yo quiero recuperar la salud, yo quiero que mi hijo consiga aprobar la carrera, yo quiero tener ese coche maravilloso, yo quiero... Esa oración en la cual nosotros pedimos a Dios cosas constantemente, no vale. Esa no es la oración. Tampoco es la oración interior en la que nosotros damos vueltas y vueltas y vueltas repetidamente a una idea y nos mortificamos porque Dios no pone sus ojos en nosotros y nos da aquello que le solicitamos. Y decimos, ah, Dios mío, durante toda mi vida he hecho el bien por ti. He ido a misa, me he portado bien con mis vecinos, me he portado bien con la gente y ahora que te necesito, tú me abandonas. No, esa no es la oración de la que habla el señor Braden. El señor Braden habla de un tipo de oración concreta. Una oración en la cual sientes, percibes y piensas como algo presente aquello que buscas. Por ejemplo, si yo dijese, yo quiero tener buena salud, lo pienso y lo siento. Si os dais cuenta, la utilización del lenguaje es poderosa y estoy lanzando la idea a un futuro incierto. Yo quiero tener buena salud. Para que funcionase correctamente debería sentir y pensar en la buena salud y decir yo tengo buena salud, aunque no la tenga. Con esa idea podría recuperarla porque creo un estado de conciencia sobre la materia que soy yo, capaz de modificarla y recuperar ese estado en el que yo me encuentro bien. No me quiero centrar en estas ideas, quiero ir un poquito más allá. Si os dais cuenta, hay muchas religiones que contemplan esto, y me salgo del budismo, que es una filosofía, y me voy a las religiones. Por ejemplo, el cristianismo. ¿Recordáis en el cristianismo cuando los apóstoles le preguntaban a Cristo, Maestro, ¿cómo usted es capaz de obrar estos milagros? ¿Qué le respondía? Decía que era por medio de la fe. ¿Y qué es la fe? Más que un sentimiento exaltado de creer algo, unido a una idea. Es lo mismo, están hablando de lo mismo. No obstante, con los años, la religión cristiana se desvirtuó a través de la Iglesia y modificó la interpretación de la oración a un punto en el cual no es práctico. Pero de esto habría mucho que hablar. Si os dais cuenta, por ejemplo, en los dichos populares hay un montón que están hablando del secreto. Cuando dicen, a perro flaco todos son pulgas. Cuantos más problemas tienes, más aparecen, porque los llamas. O otro que dice, dinero llama a dinero. Aquel que tiene mucho consigue más. Es curioso, están hablando del secreto. Incluso la llamada ley de Murphy, ya sabéis, esa ley que dice que solo hay una posibilidad entre 1 millón de que las cosas salgan mal, y salen mal. ¿Por qué? Porque la gente que está detrás se centra en esa idea improbable y la vuelve probable. Esa es la ley de Murphy. Es una aplicación inversa del secreto. En vez de buscar algo positivo, obtenemos algo negativo porque sentimos que todo se va a ir a la mierda y lo pensamos. Aplicamos el secreto de manera negativa y al final ese universo nos da aquello que le estamos pidiendo. En realidad, todo se crea a través de un intrínseco deseo de vida. La vida crece y se desarrolla, el sol brilla cada mañana y los ríos fluyen todos los días por sus cuencas, qué duda cabe. Todo es gracias al secreto. Hasta una pequeña brizna de hierba crece por el secreto, porque la vida se abre camino, porque hay algo intrínseco en el querer y desear y sentir y crecer, y eso hace que una pequeña brizna de hierba crezca en sitios, en algunas ocasiones, inhóspitos. Este vídeo, si os ha gustado, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a preparar, si os ha gustado, vamos a preparar un siguiente vídeo en el cual hablaremos cómo aplicar correctamente el secreto.
os vamos a dar unas pautas, unas ideas. Como sabéis, hay un montón de páginas web y un montón de vídeos donde si usted quiere aplicar el secreto, le dan una puerta y usted cuando la va a pasar le dicen que tiene que pasar por caja para obtener más avances en esta idea. Bien, aquí se lo vamos a hacer, se lo vamos a decir, se lo vamos a decir gratis. Le vamos a dar unas ideas y unas pautas de comportamiento para que usted aplique correctamente el secreto. Si usted las sigue, aquello que desea lo conseguirá. Bien, como ya he dicho, esto lo relego a un segundo programa, si os gusta. En fin, he dicho lo cual, y creo que ya me he extendido bastante en este videoprograma, os insto al próximo. Sin más, desde mundodesconocido.com, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.